Buenas, este video como muchos es para la universidad, Universidad Metodista de Costa Rica, carrera de psicología y pues la materia es psicología experimental. Elegí el tema del Asperger, de nuevo. Sí, lo voy a seguir llamando Asperger, me disculpan, no soy muy flexible en cuanto al cambio de nombre. Y básicamente el tema sería sobre los mitos del Asperger, sobre los mitos que las personas tienen acerca de las personas con Asperger. ¿Por qué me parece importante este tema? Bueno, para empezar, hay demasiada desinformación al respecto. Hay mucha gente que ni siquiera sabe sobre el tema y luego hay otras personas que se supone que saben. Entre esas hay muchas que tienen información incorrecta y otras que sí están informadas. Entonces, digamos que un granito de arena sería como ayudar un poco a desmitificar ciertas cosas sobre o sobre las personas. Para empezar, pues hace aproximadamente 80 años es que se descubre la condición por el señor Hans Asperger, ¿verdad? Que fue el que hizo los primeros estudios sobre este tema. Luego, hace aproximadamente 4 décadas, hace casi 40 años, fue que se le puso el nombre, porque al principio él, a pesar de que investigó acerca de esto, no le había puesto su nombre, sino que fue alguien más que le asignó el nombre de síndrome de Asperger. Luego, aproximadamente hace 29 años, se incluyó en el CIE-10 y 2 años después se incluyó en el DSM, ¿verdad? La actualización que le hicieron fue hace aproximadamente 8 años, que ya no aparece como síndrome de Asperger, sino que aparece en el TEA, que el TEA viene siendo un espectro, ¿ok? En ese espectro hay diferentes, no niveles, sino tipos de autismo. Creo que una de las cosas que hace más difícil entender esta situación es que cuando la persona piensa en autismo, imagina a la persona que, no sé, que se mece, que no habla, ¿verdad? Que pareciera que no entiende lo que pasa a su alrededor. Y esto no es así. Otra de las cosas que yo considero que complican la situación es el hecho de que el síndrome más común que la gente conoce, porque a nivel físico es muy evidente, es el síndrome de Down. Entonces, de hecho, es muy común que cuando a alguien se le dice, pues, esa persona tiene Asperger síndrome de Asperger, la gente reacciona como, ay, no se le nota, qué curioso. ¿Por qué? Porque resulta que la fenotipia que tiene el síndrome de Down es física. Sin embargo, la fenotipia del síndrome de Asperger no es física, no se ve a simple vista. Eso se va a notar en los comportamientos, se va a notar en el procesamiento de su cerebro, porque al fin y al cabo el Asperger es un trastorno del neurodesarrollo. Y, por cierto, tampoco es una enfermedad, es algo que pues es una condición que la persona tiene, la tiene el resto de su vida, tiene sus pros y sus contras. Hay gente que piensa que es todo malo y no es así. Hay otros que piensan que es como un don maravilloso, tampoco es así. Como todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sin embargo, en donde hay deficiencias, digamos debilidades, hay una gran posibilidad de mejora, y no mejora como si fuera una enfermedad que hay que curar, sino como
el desarrollar capacidades. ¿Ok? Esto pasa con cualquier persona. Vamos a ver, si yo soy una persona que tengo una habilidad para el dibujo, pero no para el baile, yo puedo llegar a ser muy buena dibujando. Y en cuanto al baile, puedo por lo menos intentar desarrollar cierta habilidad. Entonces pasa lo mismo. Few moments later. Entre los datos importantes a tomar en cuenta es que el Asperger tiene su condición desde la genética. No es algo que se adquiere, ni tampoco se va a dar por la falta de socialización o la manera en que crían a alguien. O sea, una mamá no puede convertir a su hijo en autista, ni en Asperger, ni en ninguna de estas condiciones que están dentro del espectro. Esto es algo que viene genéticamente. Claramente, como tiene ciertas características, por ejemplo, de sociabilidad, ¿verdad? Que hay una dificultad en la sociabilidad, pues lógico que el niño va a mostrarlas desde que está pequeño y pues se pueden mejorar, o bien se podrían potencializar esas partes negativas. ¿Cómo? Si yo tengo un hijo con esta condición y el niño no le gusta socializar y yo lo que hago es apartarlo del mundo, lógicamente que voy a empeorar su situación. Hay que respetar que tiene esa particularidad, que tiene esas preferencias, pero tampoco es como ir como con una capa protectora. Hay papás que actúan así: ay, no le hablen porque él es Asperger, no, es que él no va a responder porque es Asperger o porque es autista. Entonces tampoco, ¿verdad? Uno puede hacer un equilibrio entre respetar pues su condición, su individualidad, y también ayudarlo a desarrollar esas habilidades de las cuales carece o tiene muy poco desarrolladas. Para hacer este trabajo yo tomé en cuenta varias cosas. Primero que nada, los mitos, no todos porque hay muchos, pero me enfoqué en algunos que me parecen muy importantes, que tienen que ver con el cociente de empatía, que tienen que ver con la manera en que se relacionan socialmente, lo que es la condición discapacitante también, lo que es el pensamiento sistematizado. Entonces, digamos que los mitos que yo elegí van en función de estas cuatro grandes temas, y una de las estrategias que utilicé, de hecho la más importante para mí, es que hice una entrevista a varias personas que tienen la condición, personas de diferentes países. Tenemos a una chica española, tenemos a otro chico que también es español, ese es varón, tenemos a un amigo de Colombia, tenemos a dos muchachos de Costa Rica y una mujer costarricense. Entonces, estamos hablando de gente de diferentes edades. El menor tiene 14, la mayor tiene 40, y de diferentes sexos, y también gente que tiene, vamos a ver, digamos, diversidad también en las áreas de interés. Por ejemplo, tenemos gente acá que es ingeniera en sistemas, tenemos gente acá que se ha ido por el lado de la psicología, hay gente que se ha ido por el lado de las artes y así. Entonces tenemos
una muestra pequeña, pero a la vez variada, ¿verdad? Y pues el factor común es que todos tienen síndrome de Asperger. Y pues entonces vamos a ver un poco, voy a decir a grandes rasgos los mitos en los que me enfoqué, y después de esto voy a mostrarles uno por uno y las respuestas que dieron para ya cerrar con una conclusión. Pues el mito número 1 que puse, que está relacionado con el cociente de empatía bajo, que es cierto, la persona Asperger tiene un cociente de empatía bajo. Acá yo quisiera hacer un alto para explicar algo que creo que ya lo he dicho, pero me parece que vale la pena tomar en cuenta. Cuando se habla de empatía, no se habla de ser buena persona, ser caritativo, ser generoso. La empatía es un poco distinta a eso, de hecho es mucho más compleja. A mí me hace mucha gracia y me genera un poco de cólera que la gente siempre dice que empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro o en los zapatos del otro. Este es un concepto bastante reduccionista sobre la empatía, porque de hecho la empatía es uno de los criterios diagnósticos dentro de algunos trastornos. 2000 years later. Trastornos psicológicos. Entonces, vamos a ver. Una persona que carece completamente de empatía, por ejemplo, sí puede ser una persona psicópata, una persona con un trastorno antisocial, pero una persona que tiene un cociente de empatía bajo, o sea que le cuesta, digamos, esa área, puede ser una persona con otro tipo de trastorno, como en este caso el Asperger o el autismo. ¿Qué sucede con esto? Resulta que la empatía tiene dos tipos, la empatía cognitiva y la empatía emocional. Y yo le agregaría una tercera cosa, que es la capacidad de identificar qué es lo que tal vez la otra persona necesita o cómo uno debe actuar ante cierta situación. La empatía en realidad es la capacidad de reconocer las emociones de la otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, si está triste, si está enojada, si está feliz y por qué. Es esa capacidad de leer a la persona. No es si yo soy una buena persona, si me intereso por los demás. Eso no es empatía. Empatía es saber reconocer eso. Ahora, una vez que yo lo puedo reconocer desde la parte cognitiva, viene una parte emocional que me hace tal vez identificarme con esa persona. Ahí también tenemos cierto problema porque nosotros manejamos un lenguaje muy distinto. Por ejemplo, si una persona llora, es muy probable que espere que los demás vengan y le consuelen. A mí me gusta aislarme cuando lloro. Entonces, a mí no me parece empático que me vengan a hablar. Pero a una persona neurotípica sí. Esto entonces lo que me parece es que genera un lenguaje muy distinto. Ahora, si nosotros logramos saber, identificar qué es lo que la persona tiene, probablemente nos lo tengan que decir, qué es lo que la persona tiene, cómo se siente y qué espera de mí, ahí sí perfectamente podemos responder. Pero es que si no lo sabemos, no vamos a saber qué hacer o cómo actuar, ¿ok? Entonces, bueno, cerrando este paréntesis tan largo, cuando hablamos de empatía, hay gente que dice que carecen completamente de empatía, que no les importan los sentimientos ajenos, que son psicópatas, ¿ok?
El segundo mito, que tiene que ver con las dificultades de socialización que caracterizan al Asperger. Vuelvo y repito, es cierto que existen esas dificultades, así como existe el cociente de empatía bajo, que de hecho es uno de los criterios para diagnosticar el Asperger. Estos dos son criterios, pero eso no significa que pase lo siguiente. Estas ideas de la gente que no quieren tener amigos, que no quieren tener pareja, que no sienten deseo sexual. ¿Okay? Una cosa no lleva a la otra. El tercero, este se relaciona con la condición discapacitante, por lo que normalmente se asocia a cualquier condición. La idea de que son como angelitos. No. La idea de que no tienen malicia. La idea de que viven en su mundo y no entienden lo que pasa alrededor. Una cosa es que sí, de cierta manera vivamos en nuestro mundo, y otra cosa es que no podamos darnos cuenta de lo que pasa alrededor. Luego, en cuanto al pensamiento sistematizado que caracteriza al Asperger, hay ciertos mitos sobre, por ejemplo, el humor, que no tenemos sentido del humor, que no entendemos chistes, que nunca bromeamos, que nunca contamos chistes, que nunca entendemos el sarcasmo ni el doble sentido, así como tampoco se puede poner en práctica, que no nos podemos adaptar a situaciones inesperadas y que no somos capaces de trabajar e independizarnos. Bueno, vamos a ver un poquito más a fondo estas y las respuestas y vamos a una conclusión. Entrevista mitos sobre el Asperger. El primero sobre la empatía. No les importan los sentimientos ajenos, son psicópatas, carecen completamente de empatía. El mito número 2 es sobre la socialización. No quieren hacer amigos, no quieren tener pareja, no sienten deseo sexual. El mito número 3 es aquellos de que, por ejemplo, son como angelitos, no tienen malicia, viven en su mundo y no entienden lo que pasa alrededor. Mito número 4, que tiene que ver con el pensamiento sistematizado, son aquellas ideas de que no tienen sentido del humor, que nunca entienden ni cuentan chistes, que no bromean, nunca entienden el sarcasmo ni el doble sentido, que no pueden ponerlo en práctica, que no se pueden adaptar a situaciones inesperadas y que no son capaces de trabajar e independizarse. ¿Y tú, qué opinas? Veamos las respuestas de nuestros entrevistados. Nosotros tampoco somos personas sin sentimientos o empatía. Lo que ocurre realmente es que los sentimientos los expresamos de forma diferente y no de forma tan obvia o socialmente esperada. La clave para nosotros está en aprender a leer esas señales. En mi caso particular, me es más fácil ser empático si una situación que me cuenta una persona yo la vi anteriormente. Una forma en cómo ustedes nos pueden ayudar es que nos digan con claridad lo que ustedes están sintiendo y qué esperan de nosotros. ¿Qué pasa, amigos? Que la psicopatía y el Asperger son dos cosas muy diferentes. De hecho, Tony Attwood, en un escrito que él hizo, analiza esto también. Él dice básicamente que el perfil de un psicópata en cierta forma es contrario al perfil de una persona con autismo. Nosotros tampoco somos incapacitados sociales. Es cierto que relacionarnos socialmente exige muchas veces que otras personas den el primer paso. Quizás las personas con Asperger no sabemos cómo iniciar una conversación. Quizás a veces nos enfrascamos en un monólogo al conversar. Entonces en ese caso necesitamos que nos digan y no que de repente nos dejen de hablar o nos muestren desinterés.
Yo en este canal de YouTube y también al dar charlas y conferencias de autismo, he practicado mucho esto y me ha ayudado un montón a mejorar en todo este aspecto. Me pareció muy curiosa porque, claro, yo desde dentro no veo esto como lo veis vosotros desde fuera. Desde dentro me resulta todo como distinto. Entonces me dijeron que no somos capaces de tener amigos o pareja. No sé, o sea, habrá personas, como he dicho antes, esto es un espectro, cada uno es de su padre y de su madre. Bueno, o otros tipos de familia, es una expresión. Pero, es decir, a ver, que me trabo. Los autistas pueden tener amigos y pueden tener pareja y pueden tener una relación estable que dure muchísimos años y estar súper felices y no tienen que estar amargados toda su vida por ser autistas. O sea, cuando te dan el pack de autista con las instrucciones, esto es broma, evidentemente, pero que no viene lo de... no viene una pareja, pero tampoco viene lo de ser amargado y estar solo toda tu puñetera vida. No, o sea, te dan a elegir si quieres pareja, si quieres ser un ermitaño, ¿sabes? Hay variedad de tipos de autistas. O sea, es como que puedes elegir. No sé, en mi caso, para personalizar un poco este vídeo, porque supongo que me lo habéis preguntado porque queréis saber mi opinión, yo sí tengo amigos, me ha costado mucho hacerlos, muchos años de soledad, pero he conseguido tener amigos y son súper majos. Y la verdad es que les estoy muy agradecida porque nunca me han estigmatizado ni avergonzado. O sea, nunca se han avergonzado de mí por ser autista, que no tiene que ver... O sea, nadie debería avergonzarse de nadie porque sea neurodivergente. Pero la gente lo sigue haciendo, ¿eh? Ahí lo dejo. Y pareja, bueno, ya conocéis a Javi, evidentemente tengo pareja y está todo bien. Así que... pues eso, que las personas autistas sí que pueden tener amigos y sí pueden tener pareja. Y pueden ser relaciones interesantes y que les aporten cosas, o sea, no es por estar, ¿sabes? Evidentemente. Es que si estás con alguien por estar, pues háztelo mirar, chaval. Pues sí. Perdona, que os cuente un chiste. Dos señores vascos paseando y pasan por un polígono industrial y hay un cartel que dice acero inoxidable y dice el uno al otro, Pachi, ¿nos hacemos? Eso me gusta mucho, nadie se ríe, pero es que me encanta. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque es un chiste especial de Asperger. Habla de la comprensión textual. Como somos tan literales, digamos que entendemos todo al pie de la letra. Te voy a contar un chiste que es malo de narices, que dice, van dos por un puente y uno se cae y el otro no sabe escribir ordenador. ¿Lo has pillado? Lo que sí que es cierto es que nos cuesta bastante trabajo entender los dobles sentidos, las ironías, los chistes, todo este tipo de cosas. En un basurero de Hollywood, dos cabras están buscando entre la basura y encuentran un celuloide y se lo comen. Y una comenta, no está mal, ¿eh? Sí. Y la otra dice, sí, pero me gustó mucho más el libro. Un chico le pregunta a otro, ¿por qué estás tan gordo? Y le dice, no estoy gordo, solamente estoy en 3D. Un chiste que todavía no logro entender. Van dos y se cae el del medio. Yo lo pillo, es una especie de chiste sin gracia. Que van dos y se cae del medio quiere decir que no, que cómo puede haber uno en el medio y solo hay dos. Realmente los chistes podemos aprendernos de memoria y sobre todo en mi caso me los pueden explicar 300 veces y muy posiblemente jamás lo entenderé. Chistes así un poco verdes, pues me cuesta más cogerlos, ¿sabes? No entiendo realmente el contexto, ¿sabes? Lo que nos cuesta es tiempo, porque a lo mejor te lo cuentan un lunes y tú resulta que el martes por la tarde estás sentado en tu casa y dices, ahí va lo que me dijo, y entonces te hace mucha gracia. Pero claro, te hace mucha gracia cuando ya ha pasado mucho tiempo, porque tienes que, digamos, analizar casi gramaticalmente todo lo que te han dicho. Entonces, no somos muy rápidos en eso. Bueno, como ya vimos, en la mayoría de los casos las respuestas son muy parecidas. De hecho, yo concuerdo con todos.
Y de cierta manera esta, digamos, investigación fue más una confirmación de la hipótesis que yo tenía, porque tal vez es un poco sesgada, sí, porque también lo estoy haciendo desde mi perspectiva, estando dentro de esta población. Existen muchos mitos y entre más se sepa sobre el tema, creo que es más fácil llegar a la tan deseada inclusión, que al fin y al cabo, como dijo Diego Moreno, el colombiano, en uno de sus videos, la inclusión no es el objetivo. La inclusión sería un medio para llegar al objetivo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenos días a todos, mi nombre es Ricardo y soy amigo de Dani. Y bueno, desde que yo era muy pequeño, siempre fui un chiquito muy distinto a los demás, muy diferente. Lo cual la directora del kinder en el que yo estaba lo notó y eso la hizo decirle a mis papás que me llevaran a donde una psicóloga. Así que pues en efecto desde los 4 o 5 años estuve yendo cada 2 o 3 meses más o menos a una consulta con una psicóloga. Años después, cuando cumplí 13 años, esta psicóloga nos remitió a mis papás y a mí a un psiquiatra, el cual me comenzó a ver también cada 3 o 4 meses. Era una cita con este psiquiatra. Y 2 años después de conocerlo, concretamente cuando yo cumplí 15 años, este psiquiatra me diagnosticó oficialmente con TEA, trastorno del espectro autista, concretamente Asperger. Entonces, a partir de ese momento mi vida cambió por completo, porque todo comenzó a cobrar sentido. Comenzó a cobrar sentido porque yo desde pequeño tenía una memoria más dotada que el resto, pero en temas muy concretos y muy específicos, no en cualquier cosa. Entonces también era frustrante cuando los papás le decían a uno o los profesores: tal cosa sí se la aprende, pero la materia para el examen eso sí no se lo aprende. Y uno decía: no es mi culpa, o sea, tal tema me interesa mucho, tengo un toque con ese tema y por ende, por esa razón, sí me lo aprendo casi todo sobre ese tema, pero sobre los demás temas no. Entonces la memoria hasta cierto punto es caprichosa, es selectiva, decide solita a qué memorizar y qué no, dependiendo del grado de interés y de obsesión hasta cierto punto que yo presente respecto a tal o cual tema. También ha sido muy duro las situaciones de bullying y demás debido a las diferencias verbales, ¿verdad? Imagínense lo que es ya tener 8 o 9 añitos, cuando los chiquitos ya empiezan a malpensar cosas y empiezan a decir chistes con doble sentido, referentes a la genitalidad y demás, y uno interpretarlo todo súper literal, como si uno fuera un robot, y no comprender estas expresiones verbales no lineales, expresiones verbales no literales, pues que todos las comprendan y que solo uno no, hace que todos se burlen de uno. Entonces también pues es un poco difícil también, bastante diría yo, la convivencia. De igual manera, esto es un mito que hay que derribar. Las personas con Asperger no somos solitarias porque queramos, porque nos da la gana, porque nos gusta nuestra soledad, o porque nos cae mal las personas, o porque somos huraños, esquivos y ermitaños, o porque nos guste ser groseros con las personas, sino sencillamente porque pues tenemos serias dificultades para socializar adecuadamente. Yo nunca fui el típico chico popular del colegio ni nada por el estilo, más bien era el mae al que nadie quería, el mae raro, el mae extraño. Entonces sí es un poco difícil, sí es un poco difícil la convivencia. No obstante, yo soy un testimonio viviente de que con la ayuda de unos padres abnegados que se entregan en cuerpo y alma
a su hijo y al desarrollo de su hijo, y por supuesto con la ayuda de psicólogos, psiquiatras y algunos profesionales más, uno puede salir adelante. Para hacer un Asperger, yo creo que yo he avanzado bastante para ser una persona con un cierto grado de trastorno de espectro autista, y he salido bastante adelante, bastante bien. Entonces, hoy por hoy, yo no se sorprendan si entiendo un chiste y me río, o si yo mismo cuento un chiste, o si digo algo con humor, inclusive si entiendo y hasta utilizo el sarcasmo de vez en cuando, cosa que siendo que los demás chiquitos lo comienzan a entender a los 12, tal vez antes, 10, 11 años, yo lo comencé a entender hasta los 13, 14. Alguno que otro amigo, que muy pocos, tenía la paciencia de decirme, no, Ricardo, esto es sarcasmo. Entonces yo, ok, ya entendí, ¿verdad? Esto es bastante cansado para la gente, pero siempre hay personas buenas en el camino. Entonces es una experiencia difícil, pero yo creo y estoy seguro, porque yo lo he vivido, que sí se puede salir adelante con la ayuda de buenas personas a tu alrededor.